tal? Muy buen día. En este audiovisual presentaremos los avances del taller 3, explicando toda la parte epitelio, como el de revestimiento glandular y tejido conjuntivo general. Empezaremos con el de revestimiento. Bueno, como le digo mi compañero, en el tejido epitelial, pues vamos a tratar respecto a la morfología que tiene este. Tiene una clasificación principal en dos, se ramifica en dos partes: el tejido epitelial simple y los tejidos epiteliales estratificados. ¿En qué radica la diferencia entre uno y el otro? Entre la cantidad de las capas de células que tiene, ¿sí? Y pues estas células no son uniformes siempre para todos los tejidos, varían dependiendo su forma. Por eso tenemos, por ejemplo, en la diapositiva se muestra el epitelio simple escamosa, que es un tipo de célula muy aplanado, en el cual posee un núcleo que es alargado, no es tan circular, precisamente por la morfología de la célula. Descansa sobre una lámina basal, ¿sí? Hace parte de una región lateral y sobre él descansa la región apical. Tenemos el epitelio simple cúbico, eh, se evidencian las mismas características que acaba de mencionar. Aquí tenemos el epitelio simple prismático. Simple, recordemos, simple es que tiene una sola capa de células. Aquí la diferencia de este con el anterior, con el epitelio simple escamoso, es la morfología de la célula. Aquí tenemos una célula más alargada, ¿sí? Porque la vamos a clasificar como una célula cilíndrica. Y tenemos un epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué pseudoestratificado? Porque por la posición de los núcleos se tiende a pensar que hay varias capas de células, pero no, hay solo una, que va desde la región basal hasta la región apical. Y la diferencia es el nivel de altura que tienen los núcleos respecto a la región basal, que es la región en la que descansa el tejido, el epitelio. Y bueno, tenemos por otro lado el epitelio estratificado prismático, estratificado porque ya entramos en el otro tipo de epitelio. ¿Y por qué estratificado? Porque pues tiene varias capas de células. Se puede evidenciar que desde la región basal hasta la región apical se evidencian diferentes tipos de células. Empiezan con unas células con morfología cúbica y terminan con células con morfología plana. Y hay varias, es evidente que hay varias capas. Y bueno, tenemos también el estratificado cúbico, que me lo acaba de decir, pues tiene varias capas. Y las células que tiene este tejido son de naturaleza cúbica. El núcleo se encuentra literalmente en el centro de la célula. Y lo mismo, lámina basal, región apical y región lateral en cada uno de los casos. Listo. Perfecto. Entonces, empezaremos con el tejido glandular. El tejido glandular es un gran tejido en donde es un conjunto de células epiteliales cuya función primordial es la síntesis de secreción de sustancias. Por eso tiene una gran importancia este tejido. Veremos que este tejido glandular se divide en dos. La glándula endocrina, una de ellas, en donde podemos decir que secretan el producto sintetizado directamente a la sangre. Por eso mismo acá podemos ver capilares sanguíneos actuando dentro de ella y dando presencia a las hormonas que son secretadas a la sangre, tal cual como se dijo. Y tenemos las glándulas exocrinas, que son las que liberan su producto elaborado a través de un sistema de conductos epiteliales hacia una superficie externa. Acá podemos ver cómo las secreciones químicas van saliendo poco a poco una superficie de la piel para poder ver la, la parte exterior que va saliendo y los diferentes productos químicos que genera la glándula para generar todo su funcionamiento. Acá podemos ver un claro ejemplo microscópico en donde acá podemos ver
todo el proceso de exocrino, en donde podemos ver pueden ser secreciones de la mucosa, serosa o mixta, y otros ejemplos que se ven reflejados en esta misma muestra. Especificando más, las glándulas exocrinas tienen diferentes mecanismos de secreción. La holocrina, que podemos ver acá su funcionamiento, en la merocrina, perdón, la apocrina, la holocrina y la endocrina. Acá podemos ver unos ejemplos claros de cada una de ellas, donde se pueden ver todo su procedimiento realizado. Acá especificando las endocrinas, podemos ver los tubulares, que tienen una gran diferencia en la parte luminal, a la acinar y la alveolar. Podemos también saber que los números de unidades glandulares se dividen entre simple y ramificada, y los números de conductos simple y compuestos. Bueno, ahora hablaremos de el tejido, el epitelio general, perdón, el tejido conjuntivo, y veremos una división marcada que es el tejido conectivo o conjuntivo propiamente dicho y el especializado. En el tejido propiamente dicho tenemos una división, de este derivan 4 tipos de tejido, principalmente el mucoso, el denso, el laxo y el reticular. Resaltamos que en el denso hay una división entre 3 tipos de tejido conjuntivo denso, que es irregular, el tejido denso irregular, elástico y el regular. ¿En qué se diferencian estos 3? Principalmente en la densidad por región de las fibras de colágeno, ¿sí? Entonces, uno va a identificar que el tejido es denso regular o no es regular cuando al analizar por microscopía el corte histológico de la muestra, nos damos cuenta que en una región del corte hay una distribución uniforme de las fibras de colágeno. Estas fibras gruesas que son polimerizadas por moléculas de colágeno y son componente fundamental de la matriz extracelular de los tejidos conjuntivos. Entonces, principalmente radican esto, al igual por densidad de las fibras de colágeno, así como el ordenamiento de estas mismas, ¿sí? Tenemos un tejido denso elástico en el que recalcamos que, pues, como se sabe, el tejido cartilaginoso, pues, tiene una particularidad y es que la matriz extracelular es más grande que otros tipos de tejido, ¿sí? Es una matriz muy especializada. Así que posee tanto fibras de colágeno como fibras reticulinas como fibras de elastina, suspendidas en una región, en una región funcional, que es la región indispensable, que es una red molecular en la que se permite que estas fibras puedan hacer su trabajo. Esta red molecular, pues está compuesta por moléculas como los proteoglucanos, las glucoproteínas y las glucoaminoglucanos, específicamente. Tenemos, por otro lado, los tejidos del tejido conectivo, los tejidos que son especializados, el tejido de la sangre, el óseo, el cartílago y el tejido adiposo. Entonces, como podemos observar en las imágenes, tenemos en la imagen superior izquierda una muestra, un corte histológico en las que es evidente las fibras de elastina. Las fibras de elastina pues están muy presentes en este tipo de tejido cartilaginoso, principalmente para que el cartílago pueda soportar el peso. ¿Y esto cómo se da? Con una reacción que tiene esta molécula principalmente con los proteoglucanos que están deshidratados, de tal forma que se relacionan bioquímicamente, perdón, para que el cartílago pueda soportar los pesos. Entonces ahí es evidente la densidad de fibras de elastina. Por otra parte, es muy importante mencionar la importancia
de las fibras de colágeno, que como lo mencioné anteriormente, hace parte del conjunto de fibras soportadas por esta red molecular indispensable, ¿sí? que hacen parte de la función biológica de la matriz extracelular que tiene este tipo de tejido conectivo. Entonces, la fibra de colágeno es una fibra más gruesa que la elastina y está presente en la matriz extracelular. Podemos observar que es una fibrilla, se compone por la polimerización de moléculas simples de colágeno. Tenemos al igual en el tejido conectivo especializado, el tejido adiposo, que ya lo podemos observar en la imagen a la derecha de la positiva, y pues radica en dos tipos, bueno, es un tejido cuya célula principal predominante es el adipocito, que puede ser catalogado como un adipocito de tipo blanco unilocular o pardo pluriocular. En este caso, en la imagen, se ha señalado el tipo de adipocito blanco unilocular. ¿Y por qué? Un lóculo hace referencia a que la mayoría del volumen de la célula del adipocito está compuesto por una sustancia lipídica, que la célula puede recopilar de los conductos sanguíneos. Recopila este tipo de sustancias lipídicas para almacenarlas, producir energía o calor, o para descomponer estas moléculas. Observamos, según señaladas las flechas, que hay una región que separa una célula de otra célula, un adipocito de otro adipocito. Esa región se llama intersticio. Es una región fronteriza que separa una célula de la otra. Tenemos al igual que, como se mencionó anteriormente, este tipo de célula es un tipo de célula cuyo porcentaje mayor de volumen son sustancias lipídicas, y por ende va a tomar un color blanco, que es el que se puede observar en la imagen. Y eso lo vamos a llamar como una gota lipídica. Y por último tenemos el núcleo. ¿Y por qué el núcleo en este tipo de células está más hacia un lado y no está centralizado como generalmente uno pensaría que debería estar? Precisamente porque el volumen de la grasa hace que esta célula tome esta forma, y, y entonces generalmente se van a encontrar los núcleos en la parte lateral de la célula. Ya es un caso diferente cuando estamos hablando del adipocito pardo pluriocular, en el que, bueno, importante mencionar que esos tipos de adipocitos poseen mitocondrias, principalmente el pardo unilocular, que es un tipo de adipocito muy presente en roedores. Posee estructuralmente muchas mitocondrias, posee pues los núcleos, y pues funcionalmente produce calor, o producen, bueno, principalmente calor para los roedores por un proceso de oxidación de estos lípidos que están contenidos en el interior de esta célula. Eso sería el tejido adiposo. Y por último, tenemos el tejido óseo, que es un tejido compacto, esponjoso, que es un tejido en el que podemos observar dos estructuras fundamentales, que es un tejido esponjoso y un tejido compacto, en el que resaltan unidades estructurales como los osteocitos, osteoclastos y las osteolas, que son pues, las unidades estructurales por excelencia de en especial el osteoclasto, que es un tipo de macrófago que almacena y elimina residuos. También podemos decir que utiliza el CO2 para formar ácidos carbónicos, y pues tiene un paquete importante de organelos de secreción celular. Y bueno, eso sería la generalidad de este tipo de tejido conectivo, y ya. Listo, con esto hemos concluido este taller 3.